Estos últimos años se terminaron varios mangas cuyo anime había sido el soporte de la industria en la última década, y cuyos fans, o gran parte de ellos, no estuvieron muy contentos. Hablamos de Kimetsu no Yaiba, Shingeki no Kyojin, My Hero Academia y Jujutsu Kaisen. Sumando a esto, esta temporada pasada vimos el remake de Ranma y medio, un anime que fue un éxito total en Japón en los años 80 y en Latinoamérica en los años 90, y que trajo muchas dudas cuando se hizo su remake, pero una de las dudas que los fans tenían era acerca de su final, ya que el anime anterior abarcó unas 2/3 partes de la historia, dejando un tercio de esta sin completar, y por otra parte el manga tiene un final, digamos, abierto que no a todos los fans les gustó. Así que sí, eso de odiar los finales no es cosa de hoy. Hace 30 años la gente también odiaba a los mangakas por no terminar la obra como ellos querían. Y los fans están esperanzados porque esta nueva adaptación traiga un nuevo final al que llamen el verdadero final de la obra. Cosas como si Ramaki se quitó la maldición, si se casó con Akane, o si alguna de las 20 parejas algún día terminó juntas. Y esta estira y afloja lleva 30 años con la autora. Y como dije, no es nada nuevo que a los autores se les exija que vuelvan a hacer sus obras porque un final no les gustó. Lo cual para algunas personas suena ridículo, pero sí existen realmente casos en los que esto ha sucedido. Bueno, más o menos. Aquí vamos. En el mundo del anime original, llámese a eso animes que no están basados en manga y son una historia totalmente original para la televisión, esta práctica es casi una ley. Empezando con Evangelion. ¡Feliz jueves! Que la historia haya tenido aproximadamente 4 finales, y digo aproximadamente porque solo de discutir cuántos finales tiene la obra, se podría tardar horas. Y sí, también podrías decir hoy en día que la obra siempre estuvo planeada así, y sí, dentro de la obra se puede argumentar que cada uno de los finales anteriores no era realmente un final. Pero gracias a entrevistas con el staff del anime original, también se da cuenta uno que realmente Evangelion planeaba ser simplemente una obra independiente y ya. No planeaba ser el gigante mediático del anime que es hoy en día. A tal grado que los derechos de la serie original se vendieron de manera permanente en el extranjero a una empresa que no los ha utilizado muy bien. Y se rumora que por esto mismo sacaron más productos cuando descubrieron el éxito que la serie tenía, ya que por contrato se podría comercializar los nuevos productos más no los viejos. Es decir, la compañía hoy en día casi no gana dinero del anime original, solo las películas que se hicieron posterior a este. Este caso se puede ver también con Madoka, una serie que tenía toda la finta de ser una serie y ya, con un final planeado y definitivo, aunque en su producción hubieron ciertos problemas. Y debido a su enorme éxito, hizo que los mismos creadores hicieran más secuelas, precuelas y en fin, más productos para poder explotar más la franquicia, los cuales hoy en día hacen que un fan casual que quiere introducirse a la franquicia les sea difícil saber por dónde empezar y qué es y qué no es canon. Y un caso parecido también lo tenemos con Code Geass, que ha sacado un par de productos que expanden la historia, pero no son tantos como otros. Entonces, esos animes originales nos dan la idea de que la historia no estará terminada mientras siga siendo rentable sacar más episodios. Y sí, tal vez dentro de la obra y la narrativa siempre exista una excusa para seguir sacando más historia, pero si vemos el final original de estas historias, podemos coincidir con que estos finales se planearon en un principio como finales definitivos para la obra. También tenemos a los mangakas que terminaron una obra y luego dijeron que no. Gracias, me gusta el dinero. Un ejemplo de esta historia que queda en el limbo entre estar cancelada y estar sin terminar es Saint Seiya o Los Caballeros del Zodiaco en Latinoamérica. Si bien el manga original terminaba con el enfrentamiento entre Seiya y Hades, donde se terminaba más o menos muriendo en las manos del dios del inframundo, allá en el lejano año de 1989, cuando en los años 2000 llegó el resurgimiento y la popularidad del anime de Saint Seiya, Masami Kurumada, creador de la serie, decidió sacar una precuela de la historia, anexando a esto la reedición del manga original, donde se insertó una escena donde Hades mencionaba que el antiguo caballero de Pegaso era su amigo. Jamás olvidaría ese rostro. Por lo que con este retrocanon, el autor convertiría la precuela de Saint Seiya en la secuela que conocemos hoy en día, algo un poco complicado de entender, y que hasta el día de hoy sigue complicándose cada vez más con el universo de Saint Seiya expandiéndose, contando al día de hoy casi 12 mangas diferentes y por lo menos 6 animes originales, haciendo que sea más confuso cada día más que nada entrar en la historia. Pero volviendo al origen, el manga original de Saint Seiya había cerrado todas las historias y todos los arcos de la historia, inclusive resolviendo de manera casi mágica el conflicto inicial de la hermana de Seiya, a quien la verdad hace cientos de capítulos muchos habíamos olvidado. Pero años después pudimos ver cómo el mangaka de un solo plumazo decidió continuar la historia y cambiar todo lo que se había visto, literalmente introduciéndonos grandes dosis de retrocanon, el cual terminó con un nuevo continuará, dando las pistas que la historia de Seiya no está terminada aún.
Y Dios mío, espero que no esté terminado aún porque este final sea horrible. ¿Y qué, vas a llorar? Y de la mano sencilla tenemos al otro grande Dragon Ball, el cual de la misma manera que su hermano mangaka, había terminado en el 96, siendo uno de los mangas más largos en su tiempo, al menos de los populares. Y con el genio de Toriyama algo cansado por una obra tan larga y hambriento de querer hacer nuevos proyectos, decide terminar la obra. Pero después de ese final en el que Goku va a entrenar a Up, dándonos a entender que pasé la antorcha del nuevo protector de la Tierra a una nueva generación, que por cierto, esto era a grandes rasgos el mismo final de la saga de Cell, donde Goku pasaba la estafeta a Gohan y donde Toriyama quería terminar la historia por primera vez. Bueno pues, el estudio de animación decidió sacar una secuela casi al instante con el hoy en día olvidable Dragon Ball GT, y con un final que para muchos fue por mucho tiempo el final definitivo de Dragon Ball. Sin embargo, años después y debido a malas decisiones creativas, Dragon Ball Evolution. ¡No juegues! Toriyama decidió sacar Dragon Ball Super con la ayuda de Toyotaro, el cual sigue hasta el día de hoy las aventuras de Goku a pesar del ya fallecimiento del autor. Algo un poco parecido a lo que pasó con el manga de Berserk, aunque con la diferencia de que el buen Makoto Miura dibujó el manga hasta el día de su fallecimiento. Mis respetos para el autor. Ahora vayamos a las obras inconclusas. Hunter x Hunter y Nana, dos mangas que en diferentes niveles han sido abandonados por sus autores. Empecemos por el que todos los hombres que no lo leyeron llaman el anime de las lesbianas. Nana, de Aya Yasawa, el manga del género yosei por excelencia, que si Sailor Moon es el anime de que todas las niñas aman, Nana es el anime que todas las mujeres aman. Es más, la mayoría de mis amigas que lo vieron cuando salió y lo vuelven a ver hoy en día se dan cuenta de lo mucho que esta historia reflejaba la realidad. Pero bueno, volviendo al tema, Nana terminó abruptamente en el año 2009, o mejor dicho lo interrumpieron, debido a la hospitalización de la autora, ya que ésta encontró una nueva pasión en el diseño, la ilustración y la moda, por lo que la historia lleva al día de hoy 16 años en pausa, una pausa que en mi opinión va a ser una pausa permanente. Y es que para los fans del anime pudieran encontrar cierto consuelo en que a pesar de tener un final un poco abierto, creo que el final del anime es lo mejor con lo que pudieran vivir, ya que el manga básicamente tenemos casi toda una nueva saga introducida donde la historia se expande y justo en el punto en que este cayó en su pausa es poco después de un gran suceso y habían pistas de que si bien una saga del manga estaba acabando, probablemente no sería la última, y varios expertos del tema han pensado que el manga de Nana quedó por lo menos en un punto de un 60% de la historia. Es decir, si el anime se hubiera adaptado a 60 episodios, faltarían hoy en día 40 más. Aunque algunos más entusiastas piensan que faltaba poco para que la historia de Nana terminara. Y si tomamos en cuenta la otra obra de la autora, Paradise Kiss, donde a pesar de ser una historia terminada, en el último tomo del manga se nos mostraban muchas pistas de que la historia estaba probablemente entrando una nueva saga en el manga. La mayoría de estas se eliminaban para el anime, porque se nos introducen muchos personajes nuevos, se nos dan revelaciones del pasado de algunos de otros personajes, y muchas subtramas se resuelven de maneras muy simples. ¿Y qué fue lo que pasó con Paradise Kiss? En mi opinión, debido a que Nana y Paradise Kiss fueron escritas al mismo tiempo, y al sobretrabajo de la autora en ese momento, es probable que esta haya decidido terminar Paradise Kiss para dedicarle más tiempo a Nana, y aprovechó lo que en su momento sería un final de una saga para convertirlo en el final de la historia. Y en mi humilde opinión, creo que esa decisión fue la más acertada porque el final de Paradise Kiss, a pesar de parecer algo apresurado, siento que es el final más realista que una obra así pudo tener. Por lo que en la pausa del final de Nana, muchos piensan que la autora podía terminar la historia en un tomo 2 siguiendo la técnica que utilizó en Paradise Kiss. Pero bueno, un caso parecido al de Nana, como mencioné anteriormente, es Hunter x Hunter, donde el maestro Togashi ha estado abandonando el manga de manera intermitente y donde la última pausa duró casi 6 años. Y estando hoy en día en una saga aparentemente larga que no va ni a la mitad, es probable que el manga de Hunter x Hunter jamás esté terminado. Sin embargo, el punto del que el anime del 2009 llegó podría ser considerado como un final, ya que las historias de la mayoría de los personajes llegaron a una conclusión. No una conclusión muy buena, pero una conclusión al final de cuentas. A excepción de Chico de Ojos Rojos, pero en mi opinión yo creo que esa historia jamás se revelará. Y para quienes no lo sepan, la obra de Togashi ha sido pausada en estas innumerables veces debido a la salud del mangaka, quien tiene problemas de salud desde hace casi 20 años y no ha podido con la carga de ser mangaka. Con estos dos ejemplos en la mesa, de dos obras sumamente aclamadas y sumamente queridas, surgen muchas veces la pregunta de ¿por qué el autor no termina la obra en otros medios? Es decir, para quienes no lo sepan, el realizar un manga es una tarea sumamente demandante y sumamente agotadora,
en especial para quienes escriben capítulos semanales, lo que le exige muchísimo al artista. Y es por eso mismo que innumerable cantidad de mangakas han caído en problemas de salud por el demandante estilo de vida, a tal grado que el mangaka de Berserk técnicamente falleció por el exceso de trabajo en el pasado 2021, por lo que muchos fans de las obras en pausa han entrepedido y exigido que los mangakas terminen sus obras de otra manera, más principalmente es que se dediquen a escribir la obra y que contraten a alguien más para que haga el dibujo, para que de esta manera la obra pueda ser terminada. Pero, ¿por qué no hacen esto? La respuesta a esto va desde una explicación más simple a algo súper compleja en cada caso. Pero la respuesta más simple a esto es porque no quieren y ya, así que dejen de llorar a la... Y la explicación más elaborada tiene que ver con que son sus obras y sus creaciones. Tal vez nos resulte difícil de entender a este lado del planeta el valor que le da un producto que el autor original continúe y supervise la obra, en los aspectos que él mismo hizo en un principio. Debido a que creo que estamos más acostumbrados al cine y la televisión, así también como los cómics o incluso las novelas, donde rara vez un solo y único autor tiene la decisión artística y narrativa de decidir el rumbo, la forma y la manera en la que la obra se lleva. En el cómic americano, especialmente en Marvel y DC, los artistas rara vez, si no es que nunca, tienen los derechos de los personajes que crean y menos aún la decisión artística y el rumbo que estos llevarán. Si bien tienen cierta libertad, esta es muy limitada. En el caso de Marvel, donde se tienen eventos muy seguidos, muchos artistas suelen quejarse de que sus historias se tiende a abandonar lo que estaban haciendo para integrarla al evento de la editorial de ese momento, y en donde todo puede cambiar, barriendo muchas veces con el trabajo que el artista estaba haciendo en su obra original. Básicamente es como trabajar en una oficina donde tu jefe llega, mueve todo tu escritorio, pierde tus cosas, borra tus archivos, para luego decirte que continúes donde te quedaste. En el caso de DC, se adopta por lo general las diferentes tierras, donde múltiples autores escriben múltiples historias usando los mismos personajes al mismo tiempo, lo cual da cosas muy buenas a veces, pero muy vanas en otras ocasiones, y creando una confusión de qué es lo que realmente pasó y lo que no. Y es por esto que creo que en las últimas décadas han brillado más los cómics independientes o los que pertenecen a las pequeñas editoriales, ya que en muchos casos en esto se les da la libertad amplia a los autores de dirigir sus obras en los rumbos que ellos deseen, y esto se refleja en la calidad de las obras. También el éxito que han tenido los webcomics junto con los manguas, que son los cómics coreanos, pueden reflejar el éxito de esta fórmula, donde digamos que de manera inconsciente los lectores pueden ver reflejada en la historia o en la publicación que esta ha sido la obra de un autor, o mejor dicho, se nota mucho cuando hay varios autores manejando una sola obra, ya que no se tiene una consistencia narrativa. Entonces cuando se tiene este tipo de autores, un cambio en la fórmula puede tener un reflejo negativo también en la audiencia. Pero bueno, volviendo a los temas del inicio, con los mangas que están finalizando últimamente y que a los fans no les está gustando mucho estos finales, los cuales eran Kimetsu no Yaiba, Shingeki no Kyojin, My Hero Academia y Jujutsu Kaisen, con sus finales controversiales, imagina por un momento que en la recta final los autores hubieran tenido un problema de salud parecidos a los autores de Nana y Hunter x Hunter, y los autores hubieran optado por un cambio en su staff como esos que los fans proponen, o sea, que el autor se dedique a escribir y otras personas se dediquen al dibujo o cosas así. Aunque el resultado hubiera sido el mismo en estas obras, probablemente muchos fans hubieran culpado el cambio del staff. Estábamos con Bechica, mono tonto, estúpido. Pero no, debido a que no tuvieron esos cambios nos dimos cuenta que las historias se hacían. Otro ejemplo parecido en el mundo de la televisión es la serie Game of Thrones, donde los creadores de la obra siguieron casi siempre al pie de la letra los primeros 3 libros del autor George R.R. Martin. Sin embargo, cuando la serie alcanzó los libros, los escritores del show decidieron tomarse libertades creativas para terminar el show, dándonos un final que, bueno, no fue muy bien recibido por la mayoría de los fans y culpando grandemente al autor de la obra por no haberla terminado a tiempo. Sin embargo, ya casi son 6 años del término del show y el autor no ha sacado nada nuevo, debido a muchas cosas que ha dicho en las redes, pero entre los rumores se destaca que esto se debe a la mala recepción del final de la serie, ya que el autor ha quedado bloqueado artísticamente porque su final era un tanto parecido al que se tenía en el show y quiere evitarse la pena de que le digan lo horrible que es su final para mejor dedicarse a estos proyectos. Entonces imagina por un momento que esto pase de la misma manera con los mangas que no están terminados. Probablemente los autores siempre tengan el problema de que cualquier queja de los fans hacia el fin de la obra, si estos no tienen el control total de esta, haya sido su culpa. Sumando que en el caso de las editoriales japonesas, debido a que los autores sostienen los derechos de su obra, no se pueden hacer cambios a estos sin su consentimiento.
Básicamente es el trabajo de sus vidas y no quieren dejar que nadie más que ellos lo retome. Algo parecido pasó en el manga de Saint Seiya, donde el autor Masami Kurumada, luego de años de terminar el manga, comenzó a escribir Next Dimension a manera de precuela de la historia. Sin embargo, con el tiempo, debido a la manera irregular de la publicación, tomó la decisión de encargar la escritura de una obra similar a otra mangaka para que hiciera los canvas, que en esencia eran en un principio la misma historia de Saint Seiya Next Dimension, pero con el tiempo, tras el éxito de los canvas como manga, el cual en su publicación superó ampliamente a Next Dimension, puede que Kurumada haya decidido retomar Next Dimension para salir de su retiro y reivindicar la obra original, y de paso convirtiendo la precuela en una secuela. Todo esto a partir de los celos profesionales que le tuvo a la otra obra que le fue mejor que la suya. Ya saben, como ese amigo que te recomiendan un trabajo, pero cuando se da cuenta que estás mejor capacitado, te dice que siempre no se abre la vacante para que no vayas a la maldita entrevista de trabajo. Pinche Lalo, qué bueno que te despidieron. Bueno, disculpen. Y ahora, hablemos de la joya de la corona, One Piece. Una obra interminable, que de cuando en cuando los fans repiten que el final está cada vez más cerca, pero por su fórmula y su narrativa, creo yo que el final puede estar lejos o tal vez nunca llegar. Y es porque en varias entrevistas, Eiichiro Oda, el autor de la obra, ha dicho varias veces que mientras siga teniendo ideas y mientras siga disfrutando de escribir One Piece, seguirá lo que bien pueden ser 2 años, 5 o el resto de su vida. Aunque en los últimos días ha dicho que ya entró a la recta final, pero no ha dicho cuántas partes va a tener esta recta final. Y por cierto, se preguntan cuánto puede durar. Un ejemplo que les puedo dar es que cuando el autor de Bleach dijo algo similar, que estaba entrando en la saga final, esta saga final duró más de una cuarta parte de la obra. Y es que la fórmula que tiene la historia de One Piece, la verdad, esta puede seguir hasta el infinito. Si hay ciertos acontecimientos y ciertos sucesos narrativos que necesitan respuestas, pero fuera de eso, he preguntado a varios fans de la serie y la mayoría de ellos coinciden en que no les molestaría que One Piece siguiera por mucho tiempo. Sin embargo, la mayoría de sus fans simplemente quieren que esta termine para saber qué diablos es el One Piece. Aunque he de aclarar que yo no me considero fan de esta obra, pero entiendo su relevancia y el valor que los fans le dan a esta serie. Pero bueno, volviendo al principio, historias como Ranma y medio, Dragon Ball y Saint Seiya, que se escribieron en una época donde el final de la obra no era una prioridad, y la verdad muchas de estas obras tenían en sí una fórmula que podía repetirse hasta el infinito, más en especial en el caso de Ranma y medio. Pero en el día de hoy los mangakas tienden a ver sus obras como un todo y suelen plantearse un final que con el paso del tiempo puede que no resuene también con la audiencia, pero prefieren terminar sus obras en sus términos en vez de repetirse al infinito. Aunque parece ser que los fans del anime deseamos tener un final a nuestras obras favoritas, mientras al mismo tiempo queremos que estas nos den las respuestas y nos recorran los caminos que nosotros queremos. Pero por otra parte, llueven las quejas cuando el final es predecible, a tal manera que cuando el final no nos gusta, tendremos a exigir que se cambie el final, la obra continúe, o en algunos casos extremos simplemente funamos al autor. Y es un sentimiento contradictorio al querer que una obra termine al mismo tiempo de querer que continúe. Pero bueno, ¿ustedes qué opinan? Soy Ascor. Báñense. Muchas gracias por ver. Les recuerdo que pueden seguirme cada semana en mi podcast Monos Chinos TV, donde hablamos de anime, manga y las noticias de la semana, así como donde ya hemos hablado varias veces de temas de algunos animes que mencioné aquí, como Shingeki no Kyojin, Jujutsu Kaisen y Ranma y medio, y donde actualmente estaremos hablando de Dan Da Dan, uno de mis animes favoritos de la última temporada. También pueden apoyarme en mi Patreon, donde estoy como Ascor, así como seguirme en las redes sociales con el mismo nombre, o también como Ascor TV. Y sigo con mi misión actual de hacer un video por semana. Bueno, de hecho, creo que voy a hacer 2. Sin más que decir, soy Ascor. Báñense. Sí, bueno. ¿Aló? ¿Cómo? ¿Que te despidieron? No, a mí nunca me hablaron. No, pregúntale al Brian, de seguro él habló mal de ti. Ok, bye. Idiota.